Parece que el calor empieza a sentirse, acá en nuestro país. Para quienes nos ven desde afuera, bueno, en Argentina estamos por arrancar la primavera y con ella, bueno, no solo llega el calor del clima, ¿viste? Sino también el calor político que se va a ir intensificando, mucho de cara a las próximas elecciones nacionales. Vamos con todo. Bueno, hoy nos metemos de lleno a desmenuzar qué pasó en los mercados la semana pasada. Una semana bastante agitada después de las elecciones en Provincia de Buenos Aires. Tenemos acá unos informes que pintan un panorama interesante, digamos. Vamos a hacer un verdadero análisis a fondo de esta semana movidita. Este episodio comienza con un mensaje importante. En el QR que ves en pantalla puedes escanear y acceder directamente para cotizar y contratar tu seguro de autos, vivienda, accidentes personales, hogar, comercio y mucho más. Además, ahí mismo puedes contactar a un asesor de seguros para todas las consultas que necesites. Si no puedes escanear el QR, no te preocupes. En la descripción del video vas a encontrar también todos los contactos y la web. Y recuerda, ¿cómo es con los mejores descuentos para todos los seguros? Che, y las elecciones en provincia no fueron joda, ¿eh? Se las veía venir como un termómetro clave para la gestión de Milei, ¿no? Un verdadero test. Y el resultado, bueno, fue más que un tirón de orejas. Las fuentes hablan directo de una clara derrota, ¿eh? Incluso una paliza electoral para el oficialismo el 7 de septiembre. Fuerza Patria, el peronismo básicamente, se llevó casi el 47% de los votos. Esos son más de 13 puntos de diferencia con La Libertad Avanza. O sea, bastante más de lo que se especulaba. Totalmente. Y lo fascinante acá es cómo ese resultado provincial sacudió el tablero nacional. Kicillof, bueno, el gobernador reelecto, sale muy fortalecido. Se posiciona como la figura principal de la oposición, ¿viste? Y ya suena fuerte como posible candidato presidencial para 2027. Los análisis que tenemos indican que esto disparó un montón de interrogantes y, bueno, preocupación en la Casa Rosada. La reacción inicial del gobierno esa misma noche fue clave. Ese mensaje de el rumbo económico no se retrocede ni un milímetro, buscando proyectar firmeza, digamos. Eso terminó siendo un factor determinante en cómo reaccionó el mercado los días siguientes. ¿Y cómo venía la mano económicamente hablando antes de este cimbronazo? ¿Ya estábamos complicados o la cosa más o menos aguantaba? Digo, la guita. Mira, estábamos en una situación que los informes describen como un marco macroeconómico precario, una estabilidad sostenida con alfileres, ¿viste? Por un lado, tenías noticias, bueno, alentadoras. La inflación venía cediendo. El IPC, el índice de precios al consumidor de agosto, marcó un 1.9%, el número más bajo en 5 años, ojo. Pero, por el otro lado, la economía real estaba bastante quieta, frenada. Los datos muestran caída en el empleo registrado, en el otorgamiento de créditos, en la producción industrial también. O sea, una mejora en los papeles, pero que no se sentía tanto en la calle, digamos. Exacto. Y a eso sumale que el frente financiero ya mostraba señales de tensión antes del lunes postelectoral. El riesgo país, ¿viste?, que mide la sobretasa que paga Argentina por endeudarse, ya venía subiendo. Había tocado un piso de 560 puntos en enero, pero, bueno, para antes de las elecciones ya estaba picando más alto. Y después saltó a 1.108 puntos. Imagínate. Es como si de repente, no sé, el interés que te cobra el banco por un préstamo se duplicara. Una señal de desconfianza brutal. Además, el dólar mayorista estaba cotizando a 14.56, muy cerca del techo de la banda cambiaria establecida. Eso forzó al Banco Central, al BCRA, a intervenir vendiendo reservas. Y hablando de reservas, andaban por los 40.511 millones de dólares al 9 de septiembre. Un número que suena grande, pero que tiene sus bemoles, digamos. En resumen, el sistema estaba vulnerable, esperando cualquier chispa para encenderse. Y la chispa llegó el lunes 8, mamita querida. Olvídate del rebote posderrota que algunos optimistas mencionaban. Las crónicas hablan de caos, de sangría postelectoral. No fue una corrección menor, ¿eh? Los informes lo califican como un desplome contundente, directamente relacionado con la magnitud, con la sorpresa de esa diferencia de votos tan amplia. Los números de ese día son elocuentes, ¿eh? No dejan lugar a dudas. No hablamos de una simple corrección de precios. Fue una reevaluación profunda del riesgo argentino. El mercado pareció decir, ojo, que acá el escenario cambió. Fíjate, los bonos soberanos son dólares.
Los más líquidos, como el Global 2029, el GD29, y el Global 2030, el GD30, se hundieron más de un 5.5% y 5.7% respectivamente. El Global 2035, el GD35, llegó a caer un 8.5%. Esto disparó sus tasas internas de retorno, la famosa TIR, que básicamente te dice la rentabilidad anual que obtendrías si mantienes el bono hasta el vencimiento. Bueno, por encima del 20% en algunos casos. En promedio, la caída de los bonos ese lunes fue del 9.1%, una barbaridad. Una verdadera masacre en el mercado de deuda. ¿Y las acciones? ¿Sufrieron igual? El golpe fue generalizado. El S&P Merval, que es el principal índice de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, arrancó la jornada con una caída del 12.4%. Y si miramos afuera, las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street a través de los ADRs, los American Depository Receipts, también se desplomaron. Algunos papeles llegaron a perder hasta un 24% de su valor, en un solo día. El riesgo país, como mencionamos, saltó a 1.108 puntos, un nivel que no se veía desde hacía tiempo. Y hasta el dólar oficial, que venía bastante planchado, trepó 45 pesos de golpe. Llegó a 1.470 pesos en algunas pizarras, rozando ese techo de la banda que había fijado el central. El dólar blue, el paralelo, arrancó ese día en 1.450 pesos. Fue un impacto en todos los frentes, ¿eh? Impresionante. Y después de ese lunes negro, ¿qué pasó? ¿Hubo algún intento de rebote o la caída siguió? A veces pasa que después del susto inicial algo se recupera. Hubo un amague, sí. Martes y miércoles se vio un pequeño respiro. Los bonos en promedio recuperaron un tímido 0.5%. Pero la sensación general, y así lo reflejan los análisis consultados, es que fue flor de un día, ¿viste? La tendencia negativa volvió a imponerse con fuerza hacia el final de la semana. El viernes, de hecho, fue otra jornada calificada como de sangría postelectoral, con nuevas caídas que llegaron hasta el 9% en algunos bonos. Hablando de riesgo y soporte, bueno, aprovechamos para recordarles algo importante sobre cómo pueden apoyar este proyecto. Si les copa este contenido, bueno, los invitamos a suscribirse al canal, dejar su like y comentarnos qué temas les gustaría que abordemos en los próximos análisis a fondo. En la descripción del episodio van a encontrar dos enlaces importantes. Uno a nuestro patrocinador, Nacho Pringles, asesor de seguros, y otro a nuestro alias por si querés apoyar este proyecto. Tu aporte ayuda mucho a que sigamos haciendo contenido del que te gusta. Che, no te pedimos más que el importe de un café. Gracias por tu apoyo. Retomando, esa recuperación del martes-miércoles fue muy efímera, casi anecdótica, digamos. Los bonos más largos y los emitidos bajo ley extranjera, como el GD35 y el GD41, continuaron cuesta abajo durante la semana. Sus rendimientos, la TIR que mencionábamos antes, siguieron trepando, superando el 12 y 13% en varios casos, niveles que no se veían desde abril, ¿eh? Para ponerlo en perspectiva, los bonos que vencen en 2029 y 2030 terminaron la semana rindiendo más del 13%, y los que vencen en 2035 y 2038 quedaron arriba del 12%. El daño inicial del lunes no solo no se revirtió, sino que en algunos segmentos se profundizó. Y el riesgo país, bueno, se mantuvo planchado por encima de los 1.000 puntos durante toda la semana, sin mostrar señales de volver a los niveles previos. Entiendo. Pero entonces, ¿fue solamente el resultado electoral lo que generó este descalabro y evitó cualquier recuperación? ¿O hubo otros condimentos en juego? Porque una derrota electoral, aunque dura, no siempre provoca esto. Claramente fue una tormenta perfecta, multicausal. La elección fue el detonante indiscutible, el shock inicial. Pero otros factores actuaron como amplificadores de la caída y como frenos para cualquier intento de recuperación. Podemos identificar 3 elementos clave que interactuaron, según lo que leemos en el material. A ver, contame cuáles serían esos 3 factores. El primero es la interpretación política que hizo el mercado. No vio solo una derrota electoral, ¿viste? Sino una señal de fuerte debilidad política para el gobierno de Milei. Para los inversores, menos capital político se traduce directamente en menos capacidad para impulsar las reformas estructurales que consideran necesarias y que estaban esperando, claro, como la tributaria, la laboral, la apertura económica. Se percibió que se rompía esa narrativa de un mandato fuerte, casi sin oposición, y eso elevó la percepción de riesgo de ingobernabilidad o al menos de parálisis legislativa. Claro, la lógica sería menos poder político, más difícil que pasen las leyes que el mercado quiere ver. Y el segundo factor. El segundo fue la propia reacción del gobierno, que el mercado leyó como una señal de inflexibilidad,
casi de rigidez, te diría. Ese mensaje enfático de no se retrocede ni un milímetro por parte del presidente, sumado a declaraciones del ministro de Economía, Caputo, asegurando que nada va a cambiar en lo económico. Bueno, buscaban transmitir certidumbre y firmeza. Sin embargo, en un contexto donde el voto claramente había mostrado un descontento y había fortalecido a la oposición, esta postura fue interpretada como una falta de adaptación, una falta de cintura política para navegar el nuevo escenario. Varios análisis apuntan a que el mercado esperaba alguna señal de búsqueda de consenso, ¿viste? De entender el mensaje de las urnas para evitar una confrontación directa con el Congreso y los gobernadores. Esa postura, percibida como intransigente, generó desilusión y nerviosismo. Es interesante eso. La firmeza que buscaban mostrar en ese contexto particular, jugó en contra. Pareciera que el mercado a veces prefiere pragmatismo antes que pureza ideológica, ¿no? ¿Y el tercero? Y la frutilla del postre, o mejor dicho, el catalizador que terminó de hundir el ánimo el viernes, fue el anuncio y posterior publicación del veto a la Ley de Aportes del Tesoro Nacional, los famosos ATN. Estos son fondos discrecionales que el gobierno nacional puede enviar a las provincias. El veto se oficializó el viernes 12 de septiembre. Si bien desde una óptica puramente fiscal era coherente con el objetivo de déficit cero del gobierno, el timing y la señal política fueron pésimos. El mercado ya había premiado un veto anterior, el de la Ley de Movilidad Jubilatoria, porque lo interpretó como un gesto de disciplina fiscal necesaria, pero este veto a los ATN fue visto como una escalada innecesaria del conflicto con los gobernadores, justo en un momento de extrema fragilidad política y financiera, cuando lo que se necesitaba era mostrar capacidad de negociación y construcción de acuerdos. La lectura fue: listo, la confrontación sigue a fondo, y eso disparó aún más la percepción de riesgo político. O sea, un combo letal. Shock por la elección, una respuesta gubernamental vista como poco flexible y un veto que echó más nafta al fuego del conflicto político. Todo junto en pocos días. Y la gente de a pie, los inversores locales, salieron corriendo a comprar dólares, a vender lo que tenían. Se movió rápido. Los que están más expuestos al día a día argentino sintieron el golpe y actuaron en consecuencia, ¿viste? Se vio un claro desarme de posiciones en pesos para dolarizarse. Se terminó abruptamente la apuesta por el carry trade, esa estrategia de invertir en pesos aprovechando las altas tasas de interés locales, esperando que el dólar no suba tanto, porque el riesgo de una devaluación brusca se percibió como mucho más alto. Un dato revelador que citan los informes es que durante esa semana hubo un retiro de casi $100 millones de los depósitos bancarios en moneda extranjera. Eso es una señal inequívoca de desconfianza y búsqueda de refugio en el dólar billete, o fuera del sistema. Los de acá, más curtidos quizás, olfatearon el peligro y rajaron rápido hacia el dólar. Tiene toda la lógica del mundo la reacción de protegerse. ¿Y los inversores internacionales, los de afuera, también salieron espantados o ya venían con más cautela? Los de afuera en general confirmaron la cautela que ya venían mostrando. Los informes indican que ya estaban preocupados por la falta de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, con el FMI, que despejara dudas sobre el financiamiento futuro, y también por la baja liquidez de los activos argentinos, que dificulta entrar y salir rápido sin mover mucho los precios. La magnitud de la derrota electoral y sobre todo la reacción posterior del gobierno les ratificaron esos temores. Un punto interesante que resaltan varios análisis es la comparación que se hizo con el llamado cisne negro de las PASO de 2019, cuando un resultado sorpresivo también provocó un derrumbe de los mercados. Esa comparación es potente. Sugiere que este evento también fue percibido como algo, inesperado, que cambió drásticamente las reglas del juego y las expectativas sobre la viabilidad del plan económico y la gobernabilidad. Durísimo panorama, realmente. Entonces, para ir cerrando y que quede claro el panorama general, ¿cómo podríamos resumir los factores clave que explican lo que pasó en esa semana tan negra? Sintetizando lo que hemos conversado y lo que se desprende de las fuentes, mira, no estamos hablando de un simple rebote fallido del mercado. Fue un castigo postelectoral muy severo y generalizado desde el primer momento, que lejos de moderarse, se fue agravando a lo largo de la semana. Esta dinámica se explica por una combinación de factores que se retroalimentaron. Primero, el shock político inicial por una derrota mucho más abultada de lo previsto, que erosionó la percepción de fortaleza del gobierno. Segundo, la respuesta oficial, que fue interpretada por los actores económicos como inflexible y poco adaptativa al nuevo escenario de debilidad política. Tercero,
el catalizador del veto a la ley de ATN, que se vio como una escalada innecesaria del conflicto político en un momento crítico. Y cuarto, un factor técnico pero no menor, la baja liquidez estructural del mercado argentino, que magnificó cada movimiento de precios, tanto a la baja como en los efímeros intentos de suba. Queda clarísimo el cóctel. ¿Y ahora qué podemos esperar? ¿La tormenta sigue hasta las elecciones nacionales de octubre? ¿El mercado va a seguir así de volátil? Las proyecciones a corto plazo que manejan los analistas consultados indican que sí. Es muy probable que el mercado continúe operando en un clima de alta volatilidad. O como dicen las fuentes, en tormenta y con mucho ruido, al menos hasta que pasen las elecciones nacionales de octubre y se aclare un poco más el panorama político. La atención estará puesta en varios frentes. La capacidad del gobierno para mantener la estabilidad del dólar sin sacrificar demasiadas reservas del Banco Central. Si se logra algún avance concreto en las reformas legislativas que están pendientes en el Congreso. Y, fundamentalmente, cómo evoluciona la relación con los gobernadores y la oposición. El resultado de octubre será, sin duda, un punto de inflexión. Y hay margen de maniobra. ¿Sugieren los análisis alguna medida que podría tomar el gobierno para intentar calmar un poco las aguas en este interín tan complicado? Los informes emplean algunas posibles vías, aunque complejas, Primero, y casi como un clamor que surge de varios análisis, es la necesidad de buscar algún grado de consenso político. La estrategia de confrontación permanente demostró tener un costo financiero muy alto. Una señal de diálogo genuino, de buscar acuerdos básicos con la oposición y los gobernadores, podría ayudar a descomprimir la tensión política y, por ende, la financiera. Segundo, se menciona la importancia de un manejo extremadamente cauteloso de las divisas y las reservas. Esto implica administrar las intervenciones en el mercado cambiario con mucha precisión y quizás explorar otras herramientas monetarias, como los pasivos remunerados del BCRA, para gestionar la liquidez, aunque esto último requiere recuperar credibilidad. Y tercero, la necesidad de mostrar avances concretos en la agenda de reformas de fondo que el mercado y parte del electorado espera, como la tributaria, la laboral y sobre todo lograr alguna definición positiva en la negociación con el FMI. La disciplina fiscal por sí sola, aunque valorada, parece no ser suficiente en este contexto de alta incertidumbre política. Y si me permitís una reflexión final que dejan flotando estos análisis. Más allá de la cotización de los bonos o los puntos del riesgo país, lo que esta semana dejó picando en el aire es una pregunta fundamental, casi existencial para el programa económico. ¿Cuánta tensión política es capaz de soportar el actual esquema? ¿Alcanza únicamente con mantener la disciplina fiscal a rajatabla o se vuelve imprescindible construir acuerdos políticos, tender puentes, aunque eso signifique negociar y quizás ceder en algunos aspectos? Esa parece ser la gran incógnita que abrió esta semana negra para los mercados argentinos. Y con esto llegamos al final del episodio. Esperamos que te haya gustado, que hayas aprendido algo nuevo y que nos acompañes en el próximo. Una vez más, muchas gracias a Ignacio Pringles, Nacho para nosotros, nuestro asesor de seguros, por hacer posible este análisis. Nos reencontramos muy pronto. Recordá que en la descripción de este video se encuentran los enlaces a nuestro patrocinador y nuestro alias por si nos querés ayudar. Gracias una vez más.